Eh, bueno, de partida, hablar de despertar, yo creo que está despertando de un largo letargo, ¿ya? No es fácil despertar que un país, o más que nada la ciudadanía, despierte después de muchos años donde no ha tenido participación política, ¿ya? Y aquí hablo de dos puntos de vista, de un tiempo corto y un tiempo largo. Un tiempo corto me refiero que Chile viene saliendo de un proceso de anomia política, que fue la transición política en el sentido de que la política se concentró en dos grandes grupos que se desarrollaron en el binominal, y que la formalización de ese sistema político no permitía la participación de la ciudadanía que buscaba, que este modelo buscaba que se transformara en personas que consumieran, que se enfocó netamente al tema económico. Eso a corto plazo, eso en los últimos 40 años. Pero también tenemos que enfocarnos que Chile, en los últimos 200 años como república, el pueblo como grupo político recién aparece en los años, en principio del siglo XX. Ahí recién aparece, porque todo el siglo XIX la política le hicieron una élite plutocrática y una élite aristocrática. Recién, a partir del siglo XX, con la crisis, con lo que es los problemas problemas sociales que se vienen a producir, sobre todo en el norte, la salitrera, o la migración campo-ciudad, donde se empieza a aglomerar un proletario urbano, empieza a surgir un nuevo problema, a surgir un nuevo actor político, que es el pueblo. Y ahí recién la clase política empieza a darse cuenta que hay un nuevo actor, ya no solamente una política de salones, y eso recién ocurre a principios del siglo XX. El siglo XX fue, de alguna manera, el empezar a reconocer a este nuevo actor, que este ciudadano, y que poco a poco empieza a adquirir participación, por ejemplo, con el sufragio universal a mitad del siglo XX. O sea, a mitad del siglo XX recién empieza el sufragio universal, o sea, que empiezan a votar masivamente los ciudadanos. Entonces, y después viene este periodo de anomia política, donde nuevamente el ciudadano empieza a decir, no me interesa la política, no me quiero meter, no quiero participar, la participación baja, y estamos con volúmenes de participación que están en el 46-50%, de un volumen de 15 millones de personas que pueden votar. Pero entonces, el despertar ciudadano e institucional, dígase en elecciones, en partidos políticos, recién aparece a principios del siglo XX y se empieza a desarrollar fuertemente ya a mitad del siglo XX. Pero el ciudadano también, de alguna manera, se organiza fuera de la institucionalidad, en movimientos, en grupos, es lo que de alguna forma se dice, por ejemplo, en la derecha, los grupos intermedios, la sociedad civil, y en la izquierda se puede denominar como los movimientos sociales. Ese proceso empieza a hacer ebullición, yo creo que principalmente a partir del 2011 en adelante, incluso algunos dicen desde el 2006, la crisis de los pingüinos, pero la conflictividad social, donde hay un malestar social que todavía es difuso, empieza a desarrollarse fuertemente a partir del 2011, y el 2015, con un informe del PNUD, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que puede ser Naciones Unidas y puede estar discutible, pero plantea un tema de que la sociedad chilena se ha ido politizando, ha ido tomando conciencia de sus carencias, que busca más seguridad, que busca más reforma a nivel salud, educación y, por ejemplo, el tema pensiones, pero que es una sociedad que igual no se mueve, es lenta para reaccionar, y aparte valora el orden, valora, no es muy asiva al conflicto y a la lucha social. Entonces, quiere cambios, pero no quiere arriesgar mucho. Ese tipo de sociedad es una sociedad plenamente moderna, de un Chile que vivió una modernidad acelerada desde los años 70 en adelante, que rápidamente dejamos de ser una sociedad tradicional, que uno se veía reflejado con las costumbres, con el respeto a los mayores, etcétera, y pasamos a una sociedad de consumo, y esa sociedad de consumo nos llevó a una anomia, a perder un sentido de comunidad, un contenido social, que se ha ido recuperando, pero que todavía no cuaja, y que creo yo que en realidad más que el 18 de octubre, es el 25 de octubre donde sale el pueblo. Es donde el 25 de octubre donde este pueblo sale sin saber tener muy claro qué, sin el respaldo, sin la guía de ninguno, porque desconfiaba de todos, pero ese despertar todavía es un paso uno. Yo creo que para que la ciudadanía tenga mayor participación y mayor poder para, valga la redundancia, poder hacer cambios que lo que ellos buscan, sobre todo en una sociedad que se ha vuelto bastante horizontal gracias a estos medios, las redes sociales,
uno ahora puede participar directamente, hablar directamente con los políticos, a criticar a las autoridades, coordinarse para salir a marchar, coordinarse para hacer un cabildo. No necesita muchos medios y la verticalidad de la sociedad tradicional se ha ido rompiendo a una sociedad horizontal, pero eso requiere también conciencia ciudadana. Y en ese aspecto creo que la sociedad chilena todavía le faltan pasos porque, como lo vemos históricamente, en los últimos 200 años el ciudadano no ha tenido real participación, pero más que participación, conciencia de sí mismo, que eso también se denomina como de punto de internacionalismo, que no hay conciencia de nación, hay conciencia de reclamos, de derechos, de exigencias, pero todavía es como que ese pueblo todavía no se mira al espejo y se reconoce a sí mismo. Ese trabajo cultural que ya empezó, como les decía, yo creo que esto es como una olla que va destapando a poquitito, pero en ese aspecto las élites de alguna manera buscan frenar que esta olla se les arranque y empiezan a dar ciertas píldoras para que este pueblo nuevamente se adormezca por X años más. No obstante eso, yo creo que lo que pasó el 25 de octubre, más que el 18 y más que lo que vino después, sino que fue ese día, yo hago una teoría, yo menciono y que quiero ser bien respetuoso con lo que digo, pero yo hago una analogía. El pueblo o la ciudadanía, en realidad, que despertó, que yo creo que despertó un letargo, pero todavía está media dormitando, y por lo tanto es muy fácil de que le pongan el pie encima, o muy fácil que les vendan un proceso constituyente que yo lo encuentro legítimo, pero que de alguna manera está cooptado por los políticos, por la clase política, porque yo en cierto sentido creo en las instituciones, o sea, creo en la institucionalidad, y por lo tanto creo que las diferencias que podemos tener se tienen que resolver por canales institucionales, y por lo tanto el problema no es la institucionalidad, sino que son la clase política que dirige esa institucionalidad. Yo hago una analogía con la figura de un perrito que tú encuentras en la calle y que han golpeado mucho, y ese perrito ya desconfía de todo el mundo, y tú lo quieres ayudar, tú le quieres dar comida, tú le quieres dar agua, pero ese perrito te muerde, no obstante que tú vengas con la mejor voluntad de ayudarlo. Yo creo que de alguna manera el pueblo de Chile es un perrito herido. Estamos muy dañados, estamos muy desconfiados por los abusos de la élite, desconfiados de los partidos políticos, desconfiados de la iglesia, desconfiados incluso de las Fuerzas Armadas y de los carabineros, etc. Guste o no guste, hay una crisis, y que se ve reflejada en muchas encuestas, una desconfianza a las instituciones. Y de alguna forma las instituciones son aquellas, me refiero no a organizaciones, las instituciones como conjuntos de normas, escritas o no escritas, que rayan la cancha y nos permiten resolver nuestras diferencias. Si no hay instituciones, los problemas se resuelven de otra manera. Y esa otra manera puede ser incluso conflictiva bélica o conflictiva que nos lleve a un conflicto extremo. Para eso existen las instituciones. Pero cuando se abusa de las instituciones, el pueblo desconfía de ellas y no cree en ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este pueblo sale el 25 de octubre a la calle, las élites quedaron totalmente, élites intelectuales, culturales, políticas, militares, religiosas, no supieron qué hacer, pero el pueblo, en vez de, podríamos hacer una analogía con la Revolución Francesa, en vez de ir y tomarse la Bastilla, como el 14 de julio de 1789, llegó la hora del toque de queda y se fue para la casa. O sea, el pueblo, tomando conciencia de sus dramas, salió a la calle el 25 de octubre, estoy diciendo, pero no hizo la revolución, porque de alguna manera todavía no tiene conciencia de sí mismo, o quizá porque no quiere una revolución. Pero el toque de queda se fue. Y como lo plantea también el profesor Gabriel Salazar, el ejército no ha ido en contra del pueblo en este momento histórico, como en otras circunstancias. Entonces, habiendo la oportunidad, no hubo una revolución, no fueron a la moneda, no destruyeron la moneda, el presidente no cayó. Y esa oportunidad la tomó la clase política para llegar con una solución, plantear una solución al problema, que es este proceso constituyente. Más allá de que yo he ido teorizando de que ese día 12 de noviembre pasó algo raro, yo creo que hay un ruido de sables, y eso lo podríamos desarrollar después si quieres, pero yo creo que ahí ese 12 de noviembre, entre el 12 de noviembre y el 15 de noviembre, hubo un ruido de sables, que de alguna manera condicionó lo que pasó con la solución que se le dio al pueblo que salió a la calle, este perrito herido, que estaba mordiendo a todos, y que de alguna forma la clase política temerosa salió con esta galleta que le dio así como... Pero creo que hay un ruido de sable entre el 12 y el 15 de noviembre, que algo pasó tras bambalinas. Uno tiene que ver las Fuerzas Armadas. Perfecto.